Siempre que me interesaría a mí. Ya está Hola, desarrollada. hola amigos buscadores del conocimiento, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la parte del mundo en que se encuentren. Nos encontramos aquí con el ingeniero Bellacetín, en donde él adquirió un juego de reactores estáticos de plasma, que son estos, y él nos va a contar qué tiempo los lleva utilizando, cómo los está utilizando, porque está también interactuando con líquido plasmático como el que tenemos allá en la parte superior a un lado de ese hipercubo, y él nos va a contar acerca de los cambios que ha tenido. Ingeniero Bellacetín, bienvenido. Gracias. Si nos puede hacer favor de contarnos su experiencia. Gracias, Miguel. Compañeros de la comunidad, un saludo a todos. Quiero dejar patente mi caso específico en donde de una enfermedad denominada amiloidosis que sufro desde el año 2014-2015. Ningún tipo de tratamiento médico le dio solución y en aquel entonces ya con una función renal del 8%. Entonces estamos hablando de 2014-2015, estamos hablando de 8 años de esta enfermedad, de padecimiento. En una primera etapa. ¿Y cuáles son los síntomas y cómo se ve reflejada esta enfermedad en su cuerpo? En su momento, el desconocimiento de la mayoría de los médicos sobre este tipo de enfermedades solo fue posible ser descubierto gracias a la acción de una biopsia, cuando vieron mis ultrasonidos de riñones que se habían desordenado, crecido como el tamaño de una papa, y esta deformación fue producto de la acumulación de células proteicas en el tejido intersticial de los riñones, acumulándose de tal suerte que bloquearon la función renal, y al paso de los días estas células proteicas, y una vez que se saturaron los riñones, se fueron irrigando por todo el cuerpo hacia todas las partes blandas del organismo: cerebro, hígados, pulmones. El resultado de esta falla renal fue estar en un nivel nefrótico, nivel 4, en donde era ya inminente la necesidad de una hemodiálisis y de una quimioterapia para regular el desorden supuestamente celular de las células proteicas. En una primera etapa, con pura medicina naturista y cambio de dietas, inclusive con un dióxido de cloro, tuve una mejora sustancial a un 25-30% de función renal. Fui sobreviviendo hasta ahora, el año 2023, y a principios de este año nuevamente el desorden inmunológico se vio reflejado en falla renal, en alteración de los indicadores sanguíneos, irónicamente de una sobrecantidad de hemoglobina en 2014 que llegaban hasta 22 puntos, es decir, la sangre muy espesa. En esta etapa de la enfermedad, ahora la hemoglobina se me revirtió a un 10%, ya tirándole a un proceso anémico. Todo este desorden celular se vio ya finalmente reflejado en mi estado de ánimo y salud. Nuevamente, el pasado 5 de julio, coincidentemente con el aniversario del informe del señor Obrador, en donde asistí caminando al Zócalo, y el dolor en los riñones era ya insoportable, insostenible. Obviamente ya la retención de líquidos y el color de la piel volvían a manifestar una situación de falla renal, en donde ya incluso mi creatinina estaba en 10.6 puntos de creatinina, cuando que enfermos terminales de cáncer fallecen cuando la creatinina está en el orden de 4 o 5 puntos. En ese momento, a partir del 8 de julio de este año 2023, empecé a utilizar los anillos plasmáticos como un líquido que nos hizo favor de proporcionar Miguel, el cual me froto en la parte de la espalda baja y en la parte frontal, y estando solamente un promedio de 1 hora, 2 o 3 veces al día, a partir del tercer día, esto es decir, el 11 de julio, empezó a disminuir la parte del dolor de los riñones, lo cual me llamó mucho la atención. Segundo, empecé a caminar, porque ya incluso el esfuerzo de caminar después de
20, 30 minutos, pues era así insoportable el dolor de la espalda baja. Después de ese tercer día el dolor empezó a desaparecer, al grado que hoy, 25 de julio, esto es decir, tan solo 17 días después de aplicación del tratamiento, no solo se eliminó la retención de líquidos, no solo se volvió el color natural de la piel, no solo no tomé cualquier otro elemento, sino el dolor de la falla renal desapareció. El proceso de orinar ya en una etapa nefrótica es muy molesto, es continuo y se tiene poca micción. Hoy eso ya ha desaparecido, he regresado a mi proceso biológico normal. El tema de la dieta, que es lo más destacado de esta situación, es que durante esta última etapa de marzo a abril de este año, el naturópata me volvió a mandar una dieta tan estricta que de proteína animal solamente podía comer un huevo a la semana. Obviamente la consecuencia de pérdida de peso y estado de ánimo se vio reflejada en poco más de un mes, al grado de que yo sentía que me moría o que mis brazos y mi delgadez fue extrema. Hoy, después de esos 3 primeros días de tratamiento, puedo tomar un pedazo de queso, puedo comer un pedazo de pollo, puedo comer incluso, decía yo al doctor Miguel, que hasta me regañó, que me comió un pozole hace 2 días y finalmente ni el pozole me hizo daño, es decir, ya no han vuelto los dolores, ya no hay retención de líquidos, el estado de ánimo y la fortaleza física es incomprensible. Estamos acompañados de la doctora Aurora, que va a hacer el expediente médico, en el cual vamos a dar testimonio científico de cuál es mi estado actual y cómo la evolución en un par de meses tiene que llegar con el líquido plasmático a la disminución de esos amiloides, es decir, a deshacerlos para que se eliminen de manera natural y los riñones vuelvan a tener su función normal. Esto sería un milagro médico, porque hace 8 años que me daban una expectativa de vida de 3 a 6 meses solamente con procesos de quimioterapia y hemodiálisis. Hoy no puedo creer que 8 años después siga vivo y que 15 o 16 días después de iniciar los anillos plasmáticos, por fin me estoy encaminando hacia una recuperación y una sanación total. La doctora anteriormente vio los resultados que le recomendamos, que de algunos estudios clínicos que usted se hiciera para poder hacer la comparación del antes y el después. En este momento llevamos solamente estudios de laboratorios que me hice por mi cuenta, en donde se da cuenta del estado de la hemoglobina, de los eritrocitos, de los linfocitos, de todos los indicadores médicos que están totalmente alterados, en particular la creatinina, que es sorprendente que con 9.6 sigue aquí hablando desafortunadamente bien. Y esta segunda evaluación que inicia la doctora Aurora a través de un ultrasonido de los riñones, vamos a ir viendo la disminución física de esas células proteicas que obviamente el riñón, al eliminarlas, empezará a recuperar su forma normal. Y bueno, lo más importante es que con estudios científicos hoy me siento mejor que los últimos 8 años en que he estado haciendo esfuerzos por mantenerme conmigo. Doctora, ¿cuál es su opinión acerca de la enfermedad que nos está comentando el ingeniero y desde su ramo profesional? ¿Cuál sería su punto de vista acerca de los padecimientos que en su momento el paciente nos está comentando? Y bueno, ya posteriormente, ahorita todavía es muy pronto porque apenas son 2 semanas, y yo siempre les comento a las personas que seamos prudentes, porque no por el simple hecho de que nos empecemos a sentir un poquito mejor, descuidemos las indicaciones médicas y que sigamos las indicaciones médicas al pie de la letra, porque nosotros estamos dando una herramienta y que nos estamos acercando a la nueva tecnología del plasma, que es una tecnología que trabaja directamente con los campos magnético-gravitacionales de los elementos principales de los cuales está conformado el cuerpo, pero aún así estamos siempre en la posición de que se deben de respetar los protocolos médicos.
¿Cuál sería su opinión acerca de la experiencia que ahorita nos está manifestando el señor acerca de estos beneficios que hago hincapié? Vamos a esperarnos un poquito más de tiempo para que se vuelvan a hacer los estudios, y ya bajo los estudios dar un punto de vista, pero ya con un antes y un después. Pero aún así, como doctora, pues podría darnos usted su punto de vista de cómo se ha sentido en mejoría aquí el ingeniero Bellacetín. Bueno, pues platiqué con él el sábado, me mostró que esta enfermedad pues ya lleva años con ella. Efectivamente le habían dicho que ya no, la función renal ya no estaba bien, que tenía que proceder ya a hemodiálisis por el daño renal que tenía y que era un estadio que era irreversible. Ahorita el sábado me mostró incluso los estudios donde tenía 9 de creatinina en aquel entonces, que se sentía mal. Y bueno, como médico nosotros sabemos que hay gente que resiste, pero no tanto a ese valor tan alto de creatinina, y con una función en un estadio 5 dices, bueno, pues, ¿qué está pasando? Yo lo veo y digo, físicamente en una exploración no concuerdan sus laboratorios con lo que él está, como él está. Entonces, pues ahorita que queda seguir viendo el manejo que se le está dando, la continuidad, los cambios que está teniendo a partir de hoy. Yo voy a empezar a documentar estos cambios con evidencia, porque creo que aquí lo más importante es tener las evidencias, los cambios que se están haciendo al periodo de estos 3 meses, y bueno, pues ya les contaremos qué respuestas buenas estamos teniendo. Muy bien, pues cabe mencionar, pues esto, bueno, ya posteriormente esperemos encontrar algunos workshops. Esa palabra se utiliza en inglés para los talleres de los buscadores del conocimiento, en donde podemos mandar esto al laboratorio. En algún momento lo vamos a hacer ya para mandar diferentes tipos de gases en estado en laboratorio, para que se tenga la evidencia de cómo a través de la nueva tecnología del plasma podemos crear cualquier elemento de la tabla periódica basándonos en el uso del deuterio, que posteriormente les iremos informando, porque nosotros, por ejemplo, con este gas en estado nanosólido que tenemos aquí, que es el CH3, y que sabemos que a nivel médico esto sirve directamente para estar interactuando directamente en la sangre, pero también con todo lo que es el sistema nervioso. Aparte del sistema nervioso, interactúa también con otros factores, todo lo que es el CH3, pero también de este CH3 nosotros podemos hacer tritio. Y bueno, simplemente es importante ver que el tritio es uno de los elementos que utilizan por ejemplo, en el tokamak para la creación del plasma. Y bueno, como les estaba mostrando hace un momento, pues nosotros a través de estos reactores estáticos que tenemos aquí en la parte superior, pues creamos ese plasma a través de la ionización, y dependiendo de la ionización, pues vamos a ir obteniendo diferentes tipos de plasmas. Hasta pronto.